Gracias por manteneros aquí, al pie del cañón. Bueno, voy a contar a grandes rasgos cuál es nuestra posición sobre la propuesta de ordenanzas fiscales que nos ha hecho el Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Albacete para 2015. Y bueno, pues nosotros discrepamos con rotundidad, digamos, de esa visión triunfalista y autocomplaciente que el Partido Popular ha intentado transmitir, y un poco ha sido el eje de su discurso. Queremos dejar claro que el balance neto de su gestión es una subida de presión fiscal para los ciudadanos, junto con un deterioro de los servicios públicos municipales. Recortes, privatizaciones, finalización de programas y deterioro de algunos servicios. Eso jalona la actuación y la gestión del Partido Popular, junto con una presión más alta en precios y tasas y precios públicos sobre todo, y también en el conjunto de las ordenanzas fiscales. Y bueno, pues un poco en este sentido va a ir mi exposición, ¿no? En razonar y en explicar por qué decimos esto. No hay tal bajada de impuestos para el año próximo, queremos dejarlo claro, sino que lo que se ha hecho es un maquillaje, un retoque para el año electoral. Solo se modifican algunos de los impuestos mínimamente para, bueno, pues digamos, poner un caramelo, poner un elemento positivo, ¿no? Y que los ciudadanos se olviden de otros problemas, ¿no? Del plan de ajuste, de la que la deuda ha crecido, de los servicios que se han perdido o de los desempleos que ha provocado este equipo de gobierno en el ayuntamiento y los que no resuelve en la ciudad, ¿no? En el 2015 los ciudadanos pagarán más de lo que se pagaba en el 2011, a pesar de tener el conjunto de la ciudadanía menos poder adquisitivo y más precariedad. Y en general la presión fiscal, pues lo suyo es acomodarla a las rentas de la gente en la medida que se pueda, a las rentas disponibles, y también a la subida del poder adquisitivo de la gente. Si hay que subir, porque sube el IPC, pero en todo caso que se haga en línea también con cómo sea la subida salarial. Nosotros nos encontramos con que el salario en España ha bajado en estos años de la crisis, es bastante más bajo que la media del salario europeo. Se estima que en los últimos años ha perdido un 4% de poder adquisitivo, y en cambio nos encontramos que muchos impuestos y tasas pues han subido netamente, haciendo balance 2011-2015, la propuesta que tenemos para 2015, pues entre un 5 y un 10% en lo que son impuestos, pero en el 50% algunos de los precios, de las tasas y precios públicos, ¿no? Por tanto, las ligeras bajadas que se nos apuntan en algunos de los impuestos no compensan las enormes subidas de años anteriores, notablemente del 2012, pero también de años del conjunto de años de gobierno de Carmen Bayot, y además las modificaciones llevadas a cabo, las de años previos y esta, han restado progresividad fiscal al conjunto del sistema. Con lo que nos proponen también se van a ver más favorecidos los grandes propietarios, la población con rentas más altas, frente al conjunto de la ciudadanía. Y voy a ir dando algunos ejemplos y algunas claves de esto. Por ejemplo, el asunto de la actualización del valor catastral, que parece que nos han bajado todos el impuesto de bienes inmuebles y que bien para todos porque vamos a pagar menos. Bueno, pues esto no es esa lectura tan lineal y tan fácil, ¿no? Primero porque es injusto, no se han desvalorizado igual todos los inmuebles, ¿eh? Hay probablemente barrios periféricos más deteriorados donde se ha devaluado porque no hay mercado de vivienda y los precios habrán caído muchísimo, y seguramente pues ni viviendas ni locales de la calle ancha, por decir algo, han perdido ese poder adquisitivo, ¿no? Ese poder de mercado, es decir, no se han devaluado, por tanto, a nivel de mercado. Por tanto, la revalorización no se debería de haber hecho lineal, sino que se debería de haber hecho de una forma estratificada, por zonas, en función de cómo haya caído el precio de mercado, ¿no? de los bienes inmuebles. Si esto hubiera sido así, hubiera sido más justo, para que realmente pues, quien ha perdido el valor su vivienda y no la va a poder colocar en el mercado, pues realmente tenga menos presión fiscal que los inmuebles que se mantienen con una buena venta, ¿no?
Por otra parte, las repercusiones que tiene la desvalorización del valor catastral, que automáticamente, en el caso del IBI, apenas se ha compensado, o sea, se ha compensado si vale menos del valor catastral con el porcentaje por el que se paga, pues eso se ha compensado porque en lugar de dejarlo al mínimo, al 0,4, pues se deja al 0,454. Y es posible que no haya grandes pérdidas de recaudación, pero bajar el IBI de manera generalizada, cuando es el impuesto por el que más se recauda y supone una buena parte de los ingresos del ayuntamiento, también supone poner en riesgo los presupuestos del año que viene, ¿no? Parece que eso se ha neutralizado, pero claro, se ha neutralizado y no repercute igual en todas las personas. O sea, a una persona, digamos, humilde, sencilla, con una vivienda pequeña, de un barrio, pues a lo mejor se le va a suponer un ahorro de €1 al año en el recibo del IBI. En cambio, a los grandes propietarios, los multipropietarios, o que tienen propiedades en las zonas, digamos, más pudientes de la ciudad, pues se van a ahorrar cientos de euros, ¿no? en esa medida, ¿no? Con lo cual, no es esta maquillaje o esta ligera bajada que han hecho en el IBI no repercute en todas las economías por igual, ¿eh? Sigue favoreciendo a los más ricos y apenas es, pues eso, una golosina a poner delante de los ojos del conjunto de vecinos y vecinas. Pero es que además la desvalorización del valor catastral tiene las consecuencias de que va a repercutir también en si se pagan, en cómo se paga el impuesto de plusvalía, el del incremento del valor de los terrenos, ¿no? Cuando hay una venta. Claro, todos los terrenos valen menos, se repercute menos en la plusvalía. Por tanto, se pierde recaudación y también ese impuesto que tiene que ver con el incremento del valor de los terrenos, pues salen beneficiados quienes hacen esas ventas, que para la mayoría de la población, probablemente no haga ninguna venta, pero quienes hagan ventas en sectores, digamos, de población media, económicamente medio, pues puede repercutir en la transferencia de la vivienda de sus padres si han fallecido o en alguna cuestión de estas que está bonificada. Pero las transacciones económicas, las grandes transacciones económicas, pues siguen beneficiando en que paguen menos impuestos, pues quienes las hagan, y normalmente esos son también sectores económicos potentes, ¿no? Multipropietarios, en fin, constructoras, etcétera, ¿no? Por tanto, esta bajada, esta desvalorización del valor catastral tiene repercusiones en restar progresividad fiscal o hacer la fiscalidad más regresiva y, por tanto, favorecer con estas prebendas, con estos ligeros maquillajes a unos sectores más que a otros, a los sectores más privilegiados, a las clases más pudientes respecto a las clases medias y bajas. Y por otra parte, pues también hay una incertidumbre importante en la medida de que los sectores no desarrollados, los sectores urbanos no desarrollados, pues esos sectores que han caducado, que están diseñados en el plan de ordenación municipal como urbanizables, pero que no se sabe cuándo se van a urbanizar. La calificación a rústica también parece que es una medida muy popular, pero también es una medida con bastantes incertidumbres. Primero, va a suponer un agujero de recaudación que luego tiene repercusiones en el conjunto de la ciudadanía, ¿eh? Es decir, si tenemos menos recaudación, tendremos un problema en el presupuesto de ingresos del año que viene o tendremos que recortar gastos, y eso repercute en cómo se redistribuyen los servicios municipales y cómo llegan a la gente. Pero por otra parte es que es una gran incertidumbre porque no se sabe cómo van a tributar, si van a tributar, o sea, van a tributar como rústica, pero no se sabe cuál va a ser su valor catastral, si van a mantener el valor catastral de urbano o se les van a desvalorizar como valor catastral previo a la calificación, a rústica. En eso hay una incertidumbre y, por tanto, bueno, pues ahí también hay, digamos, una laguna que no se puede vender en todo caso como algo positivo que va a favorecer a la mayoría de las familias. Yo creo que, aunque yo no tengo los datos de cuál es el conjunto de propietarios de esos sectores, pues habrá alguna familia que tuviera una parcela o una huerta y que esté ahí, pero habrá muchos propietarios que han acumulado terrenos para construir, constructoras, en fin. Bueno, y también digamos que es un tema que no afecta a todos por igual ni es una medida que realmente vaya a aliviar algo. Por otra parte, el mantenimiento de tasas y precios públicos que se nos dice que se mantienen, que no se van a tocar, que no se van a votar mañana en el Pleno,
Pues nosotros lo consideramos injusto, porque partíamos de una subida, hemos votado en contra en los últimos años, porque hubo una subida desmedida de muchos de ellos, vamos, nuevas tasas y precios en algunos casos, y bueno, porque esos impuestos, las tasas y precios públicos sí que son impuestos indirectos que pagamos todos, en la medida en que tenemos que pagar el recibo del agua, de la basura, del autobús o el acceso a un servicio deportivo, independientemente de nuestro nivel de renta, el precio es el mismo, ¿no? Y en este caso, en estos casos, las tasas y precios públicos lo que debían haber hecho era bajar, porque el IPC de este año ha bajado, y en todo caso haberse compensado, si realmente se quiere decir que se bajan impuestos, haber compensado las enormes subidas de años anteriores. Las enormes subidas de años anteriores ya hemos dicho por activa y por pasiva que han sido injustas para las capas más desfavorecidas de la sociedad, han expulsado miles de usuarios, casi medio millón de usos, no de usuarios en personas individuales, de usos de los servicios deportivos y más de 1 millón de usos o de viajes en autobús por los altos precios, aparte de otras subidas pues como la de la zona azul o la de los precios del agua. Tenemos por otra parte pues el recibo del agua, que incluye agua, saneamiento y basuras. Es un recibo caro, es un recibo que en muchos casos es el segundo recibo importante para la mayoría de las familias, y ahí no hay rebaja. O sea, el mantener el precio cuando el IPC ha bajado y los salarios y el poder adquisitivo ha bajado significa subir el coste real de ese servicio. Eso hay que tenerlo claro y no dejarse engañar, ¿eh? Congelar las tasas y precios públicos va en contra del poder adquisitivo de la gente en este momento, ¿no? Y esto es lo que el Partido Popular está haciendo, aunque lo esté adornando de otra manera. Y luego, por otra parte, hay otra mentira, en fin, o una falsa verdad, cuando dicen existe la tarifa social y atiende a las familias en riesgo de exclusión. Eso no es verdad. Existe la tarifa social y atiende a 200 familias redondeando al año. Claro, cuando Cáritas está dando ayuda a unas 6.000 familias, según uno de los últimos informes que pude leer, pues no está llegando la tarifa social a la población en riesgo de exclusión social. Si tenemos una población en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza por encima del 25%, entre el 25 y el 30%, según las distintas fuentes y los momentos, eso no es, la tarifa social no llega a esa gente que tiene problemas económicos, e incluso a esos ya más anclados en la pobreza que necesitan que las ONGs les ayuden en la comida, en una ayuda para pagar la luz o para pagar un alquiler, ¿no? Es decir, los casos derivados de los servicios sociales que consiguen la tarifa social de Aguas de Albacete son muy pocos. O sea, bienvenidos sean, pero son muy pocos. No cubren el problema de las familias con riesgo de pobreza y de exclusión en nuestra ciudad. Por tanto, no se pueden consolar con esto. O sea, lo que habría que hacer es, en fin, pues tener en cuenta los criterios de renta para establecer determinadas bonificaciones, por ejemplo, en el recibo del agua, ¿no? Y renegociar con Aguas de Albacete pues otras tarifas. Por otra parte, pues el impuesto de circulación, que es un impuesto que también afecta a la mayor parte de la ciudadanía, pues es un impuesto que se baja el 2%, pero que se baja para los vehículos y un 10% para ciclomotores y motocicletas, pero que ha perdido totalmente la progresividad ambiental que en su momento tuvo, porque se pagaba más o se bonificaba en este impuesto pues a los vehículos de menor cilindrada, que supone que son menos contaminantes, y en este sentido pues el Partido Popular en estos años, aparte de subir el impuesto en relación al IPC, pues ha mantenido, ha evitado toda la progresividad ambiental, o la ha corregido, ¿no? Por tanto, bueno, aquí hay un problema, el bajar 2% en los vehículos, en los coches, y un 10% en las motos, independientemente de la cilindrada, no son criterios que nos parezcan adecuados, y además aquí se puede notar un agujero importante en la recaudación, que ya veremos cómo se compensa. Que también aquí el problema es que no se puede hacer la lectura de los impuestos simplemente diciendo los ciudadanos se van a ahorrar. Si hay una menor recaudación, tendremos problemas para ver cómo cubrimos los servicios públicos, pero es que además el conjunto de los ciudadanos no se van a ahorrar los 3 millones de euros que publicita el portavoz del Partido Popular.
para una familia ahorrarse 2 euros en un recibo del impuesto de circulación, o bueno, el impuesto de circulación no llega ni a 60 céntimos en promedio, pero en 2 euros en un recibo de IBI no le supone ningún problema ni ningún gran ahorro si tiene dificultades pues, para pagar el alquiler, para pagar el recibo de la hipoteca o para pagar los libros de texto del inicio del colegio. Y ahí, en esa situación, hay muchas familias en Albacete. Por tanto, no hay que dejarse engañar, hay que hacer una lectura del conjunto de la legislatura, de qué es lo que nos ha traído el Partido Popular en la gestión del Ayuntamiento de Albacete, que como otras veces hemos comentado, pues ha supuesto un incremento de la deuda por habitante, un deterioro de muchos servicios públicos, con recortes, con despidos, con cierre de servicios y una gestión, en fin, de bastante dudosa eficacia y con un balance de presión fiscal positivo, es decir, que pagaremos más el conjunto de vecinos y vecinas por lo que antes se pagaba menos antes de la llegada del Partido Popular a la gestión.